Continuamos en la bitácora y bueno, vamos concretando los conceptos de una geopolítica de lo sagrado, pero algo que sí me gustaría tomar en cuenta y analizar también tiene que ver precisamente con esta sociedad que está en decadencia, lo decíamos, pero que busca esa mercantilización. Es característica de esto esta sociedad mercantilizada. Y además, lo que hace instantes decías, Rafael, que la persona se convierte en objeto y el objeto toma ese lugar. La cualidad de la persona. Ese es en definitiva el fetichismo, ¿no? Eso que se llama, si te acuerdas, esta es una historia interesante que se encuentra en las famosas Haggadás, en los Midrash, las interpretaciones bíblicas. El padre de Abraham, del patriarca hebreo, Teraj, era constructor de ídolos. Y el primer ser humano que se dice que cree en un solo Dios es Abraham. Su padre era constructor de ídolos, ¿no? Entonces, un día Abraham destruye todo. Y llega el padre y dice, ¿qué has hecho? Has destruido todos los ídolos, de eso nos ganamos la vida. Y le dice, no, este ídolo grande destruyó a todos. Y el padre dice, ¿pero cómo? Si es de madera. Abraham le dice, eso es lo que me pregunto, es de madera. ¿Cómo podemos creer que estos tienen poder? Entonces, el fetichismo, que lo usa Marx, que es básicamente el modo como invierte la dialéctica hegeliana, toma la palabra de una voz portuguesa, fetillo, que significa las cosas hechas por los hombres. Entonces, ¿y que le das ese valor además? ¿No? Entonces, por ejemplo, alguna vez un cura nos decía en México, esta cosa es bien interesante. Él se preguntaba y decía, una vez mi maestro me aclaró la cuestión esta, decía, nosotros en la iglesia, en el México, en el Distrito Federal, en la iglesia de la Guadalupe, vendemos las efigies de la Guadalupe. Entonces, y un día él se puso a preguntarse, así mismo decía, ¿no estaremos engañando? Y le fue a preguntar a su maestro y le dice, quiero saber si realmente esto tiene poder. La gente compra hasta, se hinca cuadras y viene arrodillado a pedir a la Virgen de Guadalupe, pero la Virgen de Guadalupe es una imagen, ¿no? Entonces le decía, tampoco quiero engañar a la gente, pero quiero saber si realmente esto tiene poder. Entonces su maestro le responde y le decía, yo no estoy seguro mucho, no he estudiado mucho, pero de lo que sí estoy seguro es que lo que cree la gente es lo que le da poder. Es decir, tu fe es la fuerza, tu fe es el poder, tu fe es tu protección. Entonces, ¿de cómo sabes que esta gente tiene fe? Porque está dispuesta a arrodillarse y venir arrodillado cuadras y cuadras y pedirle a la Virgen. Es decir, lo que te protege en última instancia es tu fe. Entonces, lo que decíamos, ese acto de transferencia de voluntad que uno realiza con la cosa y le otorga poder a la cosa, es también vaciamiento del poder de uno. Entonces, si nosotros llegamos a tener en cuenta de que ese acto de transferencia de voluntad es lo que nosotros realizamos, empezaríamos a darnos cuenta de que lo que en última instancia realmente nos protege no es el objeto, no es la cosa, es nuestra fe, es nuestra creencia. Entonces, ponte a pensar esto. Tomar conciencia de repente de este traspaso que hacemos de nuestra fe, de esa forma en la que queremos tener confianza y fe en determinado objeto, ¿a eso nos referimos? Sí, por ejemplo, cuando el Mesías decía, ustedes serán como dioses. O sea, el ser humano tiene poder, todo lo que hacemos despide energía, tiene fuerza, tiene poder, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, nuestras intenciones, lo que vemos, todo despide energía. Entonces, el asunto es el siguiente. Dicen eso, dilo y lo vas a tener. Entonces, ¿cómo arribamos a la conciencia? ¿Y cómo arribamos a la autoconciencia? ¿Qué significa ser consciente? Ser consciente significa que todo lo que decimos y todo lo que hacemos tiene intencionalidad. Cuando uno es consciente de eso, uno llega a ser causa de todas las cosas que le pasan en la vida, ya no efecto. Manifestamos esa intencionalidad en la conciencia. Entonces, en la conciencia es cuando nos damos cuenta de que todo lo que hacemos posee intención. Entonces, cuando nosotros inyectamos intención, cuando sé que todo lo que estoy haciendo posee una intención y tengo claro la intención que estoy manifestando, entonces sé que yo soy causa de las cosas que me pasan. No soy efecto, no soy la consecuencia de lo que los otros han hecho. Yo soy causa de mi vida, soy sujeto. Yo soy actor y decidor de mi propia vida.
Entonces ahí aparece el nivel de la conciencia. Entonces, algunos místicos dicen lo siguiente, ¿no? Cuando haces un acto religioso por puro hábito, por pura costumbre, sin conciencia, eso es religión. Cuando lo haces con conciencia, con plena autoconciencia, eso es espiritualidad. Entonces, alguna vez, si te acuerdas, Marx dijo, la religión es el opio del pueblo, pero se refería él a la religión institucionalizada, jerarquizada, la religión como poder. No la parte espiritual, digamos. No era tan tonto Marx para decir que toda espiritualidad es opio, porque él tiene categorías teológicas, inunda completamente, el Capital está lleno de citas bíblicas de los profetas del Antiguo Testamento, del Apocalipsis, de los Evangelios. Él posee conocimiento teológico. Entonces, lo que él está diciendo es, una religión, un sistema establecido, jerarquizado, poder fáctico, es el opio del pueblo. Pero la espiritualidad es algo consustancial a la vida del ser humano. Entonces, imagínate, los pobres se levantan todas las mañanas, muy temprano antes de que salga el sol, sabiendo que van a recibir desprecio, humillación, discriminación, y sin embargo se levantan. ¿Qué los levanta? Porque la noche anterior han llegado molidos, prácticamente el físico ya no da más, pero sin embargo tienen fuerzas para levantarse al día siguiente y seguir bregando en la vida. ¿Qué los despierta? ¿Qué los levanta? No es el físico, es el espíritu. Porque en última instancia, quien se levanta a seguir trabajando por sus hijos es porque tiene fe en la vida. Y quien tiene fe en la vida tiene esperanza, tiene utopías. O sea, lo que nos levanta cada día en las mañanas a seguir bregando en la vida no es lo físico, es lo espiritualidad. Perdón, es lo espiritual. Y esto que no se ve es lo que nos mueve, lo que nos levanta. Pero sin embargo, solo creemos lo que vemos. Pero sin embargo, lo que no vemos es lo que decide en última instancia nuestra vida. Es paradójico, ¿no? Es contradictorio. Yo te decía hace rato, Rafael, a veces hasta abstracto de tal vez conceptualizarlo. Sin embargo, en nuestra vida es la respuesta que tenemos, esa conciencia y esa autoconciencia que llega a ese nivel de espiritualidad. Y por aquí también surge otro tema. Si somos causa en el nivel espiritual, no somos efecto, no somos consecuencia, entonces asumimos esa intención de lo que estamos haciendo y resolvemos y afrontamos determinadas circunstancias o problemas que se nos presentan. Entonces llegamos a algo contradictorio que nos presenta el mundo moderno, el de escapar de repente, de dejar las cosas por ahí. La evasión. No, ahora es común, por ejemplo, que los jóvenes sobre todo evaden tanto los problemas en su vida que acuden a las fiestas o la diversión. Pero después de haberse divertido o después de haber fiesteado, siguen siendo los mismos miserables de siempre. ¿Qué quiere decir esto? Las fiestas, las diversiones son apenas calmantes, no son remedio. Entonces, uno tiene problemas y cuando no sabe lidiar con sus problemas, los problemas siempre se acrecentan. Siempre se acrecentan, quiere decir, van creciendo. Hay gente que trabaja como hay gente que se droga, es decir, necesita estar tan ocupada para olvidarse de sí mismo, porque estar con sí mismo es todo un problema. Entonces, la gente ha perdido la cualidad de enfrentarse a sí mismo. Ahora, esto no quiere decir que no hay que divertirse porque uno también necesita relajarse porque tanta actividad que realiza, pero no hay que creer que la diversión es solución, es apenas un calmante, porque los problemas siguen existiendo. Entonces, el asunto es, una vez, por ejemplo, pues siempre, cuando doy clases, siempre aconsejo películas, porque hoy en día la película es como la novela en el siglo XX, entonces, no en el siglo XIX. Alguna vez una alumna me decía, qué linda la película que me aconsejó, porque era una maravilla. Pero entonces, coménteme sus impresiones, le digo, ¿no? Me dice, no, era una maravilla, ¿cómo le puedo explicar? Me dice, en toda la hora y media que duró la película, era el paraíso porque me olvidé de mí misma. Entonces la conclusión que es, estar con uno mismo es el infierno. Entonces el mundo moderno, la forma de vida esta, no te permite que poseas el conocimiento adecuado para poder lidiar hasta con tus propios problemas. Y en esa forma de evasión, los problemas no desaparecen. Los problemas no desaparecen porque los olvides, siguen ahí persistiendo. Y es lo que va carcomiendo no solamente el alma, lo que llaman el alma, sino también hasta el cuerpo. La destrucción misma. Y eso es lo que va originando la autodestrucción. Incluso las manifestaciones
que se llaman enfermedades. Entonces, por no saber lidiar con nosotros mismos, vamos después padeciendo físicamente aquella imposibilidad. Entonces, ¿para qué nos sirve la espiritualidad? ¿Para qué nos sirve lo religioso? ¿Cuál es el origen etimológico de la palabra religión? Religare, el latín. ¿Y qué significa? Volver a ligarse. Es decir, nosotros sabemos que estamos ligados a algo que nos sobrepasa, algo que es sobrenatural. Ser consciente de eso es religarse, reconectarse. ¿Qué significa reconectarse? Si somos seres creados a imagen y semejanza de Dios, como dice la religión cristiana, entonces quiere decir que una pizca de infinito tenemos inscrito en nuestra vida. Y esa pizca de infinito es lo que nos hace vivir. Y esa pizca de infinito no lo vemos. Lo que vemos son lo que produce. El ser consciente de esa pizca de infinito es lo que vemos en nuestras acciones. Por eso se decía, ¿no? Por sus obras los conoceréis. Por lo que hacemos nos conoce la gente. Mucho se ha hablado, Rafael, por ejemplo, del poder que tenemos y que está ahí, que no lo sabemos plasmar. ¿Por qué? Por la circunstancia, por el mundo que se presenta tan caótico, lleno de problemas que quizá no podemos solucionarlos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos minimizamos, nos volvemos objetos, que no vamos a tener esa utopía, esos sueños, esperanzas, de repente simplemente escapar o continuar. Pero ¿cuál es el poder que nosotros tenemos y que no lo estamos explotando? El poder de decir, yo voy a hacer esto, yo soy causa, por tanto, realizo o marco lo que quiero ser, el rumbo que voy a tomar. ¿Minimizo ese poder? Por eso no es nomás aprender ideas. Si uno quiere cambiar, no es solamente escuchar una idea. Hay que aprender a convivir con idea, hasta acostarse con esa idea, hacer carne esa idea. De tal modo de que, en efecto, esa idea que nos gusta tanto forme parte física de nosotros. ¿Te acuerdas cuando hemos hablado de que físicamente están los conceptos acá? Por ejemplo, esa cámara que nos está viendo. Esa cámara que nos está viendo más que nosotros. ¿Por qué? Porque esta cámara no tiene prejuicios. En cambio, nosotros estamos envueltos de prejuicios. Y los prejuicios son como velos que no nos permiten ver la realidad. Perfecto. ¿Te acuerdas la vez que hemos hablado del racismo? El prejuicio racista nos impide ver la humanidad de la otra persona. Porque el prejuicio racista ya nos ha metido el cuento de que porque es así, debe ser así. Porque viene de tal lado, es así. Entonces, los prejuicios son como velos, son como cortinas que nos impiden ver la realidad. Esta es la bitácora. Nosotros hacemos una pausa en instantes y retornamos con más.